Je vais vous lire le livre Las mariposas y los monstruos de Izz-ad-Din Jalauji. Chapitre 1. Corro, tropiezo, corro más, tropiezo. La piedra muerde mis piernas tiernas. Los ladridos de los soldados pizcan mi pequeño corazón. De tanto miedo cierro mis ojos o casi. Mis ojos se ahogan en un río de lágrimas. Corro, tropiezo, oculto mi juguete pequeño con mis brazos delgados. Lo abrazo. Corro, tropiezo, mis piernas sangran. Me obstruye el ladrido de soldados. Muere el aire en el medio. Me ahogo. Los latidos de mi corazón baten fuertemente. Casi le sale de mí. Casi explota. Algunos pasos y entro a casa. La distancia se alarga. La puerta se aleja. Tanto como la luna. Por favor, acércate. Por favor, ábrete a mí. Están detrás de mí. Sus bocas casi me tragan. Siento sus colmillos ensartándose en mi tierna carne, carne de mis pies y de mis ancas. Se extienden las carcajadas picando mi corazón sacudido, como si fuesen látigo de un feudal tirano, que se enrolla alrededor de mis pies y los paraliza totalmente. Tropiezo, me levanto, abrazo mi juguete, resisto, desafío, corro con más rapidez. Las carcajadas de los perros siguen y grito fuerte. Mamá, mamá, ma. Los perros ríen. Siguen persiguiéndome. Sus manos se acercan a tocar mi cuello. No están aún lejos de mí y nunca llegan a mí. Llego a la puerta antes de ellos. La cierro detrás de ellos. Pongo detrás todo el mueble pesado, armarios, mesas, camas. Mi padre los resistirá. Los matará a todos. Corro, jadeo, se corta mi respiración. Se entrecorta, mi saliva se seca. Extiendo mi brazo derecho al punto extremo. Un solo palmo me aísla de la puerta. Sus carcajadas me dan miedo, sus gritos, sus pasos salvajes. Nunca miro detrás de mí. Voy a cerrar la puerta rápidamente y nunca me tocarán. ¿Está la puerta abierta o cerrada? ¿Está mi familia en casa o se fueron todos? ¿Y a dónde? ¿Es posible que los perros lo han devorado antes de mí? El miedo destruye mi cuerpo débil. Mis piernas tiemblan. Abrazo mi juguete para que los perros no lo roben. Nunca lo pisan con sus pies grandes. Nunca lo llevan a sus niños. Mi madre abre completamente la puerta. Se enciende la luz. Entra a mi corazón para matar el miedo que yo llena. Me lleva del umbral. Me abraza fugazmente. Mi juguete cae sobre el suelo y se aleja. Se aleja. Grito. Los ladridos de los soldados y sus carcajadas se acercan. Con sus pasos como un terremoto. Casi destruyen nuestra casa. Grito. Mi juguete, madre, por favor, mi juguete, mi juguete. Hago tanto esfuerzo para escapar de mi madre. Debo socorrer mi juguete. Nunca lo pisan con sus pies fuertes. Con sus pezuñas salvajes. Nunca me la arrancan. Y caí sobre la tierra. Mis manos y todo mi tronco se derrumbaron. Pero mi madre apretaba mi cintura fuertemente. Cerró la puerta detrás de ella. Lo cerró mi padre. Y nos trajaba el pecho de nuestra casa. Un horror nos coloniza a todos. Un horror nunca visto antes en ojos de los miembros de mi familia. Sus ojos circulan en sus órbitas. Casi se explotan. Relucen de debilidad. Decepcionada, perpleja. Llegan, empiezan a invadir la puerta. De tanto miedo, todos se apartan a los rincones de la habitación. Él, mi madre, nos abraza a mí y a mi hermana, Aixa, que apenas tiene 1 año y medio. Estaba llorando y solo pensaba en mi juguete. ¿Qué hicieron con él? ¿Lo ocuparon como hace el ladrón con las posesiones de los otros? ¿Lo han pisado con sus pies y lo han rasgado en pedazos? Y pensaba que estaba gritando y llamándome, pidiendo mi socorro. Me sacudía en mi sitio intentando escapar del horroroso bloqueo de mi madre. No quería que llorase, ni que sollozase, ni tampoco pronunciase una sola palabra. Solo tenía que callarme. Ignoraba lo que pasó. ¿Qué hice yo para que aquellos corriesen detrás de mí? ¿Qué hizo mi familia? ¿Por qué asaltan nuestra casa? ¿Por qué mi familia teme y resigna de esta manera?
¿Por qué mi padre no sale a enfrentárseles, aunque parecía siempre un hombre valeroso que no conoce el puesto, que siempre pareció un hombre valiente y sin miedo? Ahora tengo que preguntar por eso. Debo poner al descubierto la verdad confusa. Pregunté en voz baja. Madre, respondió también en voz baja. Calla, son los monstruos. Los monstruos nos tragarán. Todos, solo debes callarte para que no se den cuenta de nosotros. Mi hermana menor cortó su respiración en el momento en que escuchó nítidos los latidos de su pequeño corazón. Me callé obedeciendo el deseo de mi madre y por miedo a los monstruos. ¿Son estos los monstruos con los que mi abuela nos provocaba miedo de noche cada vez que la enojábamos? Ahora creo a mi madre. Los vi. Son una mezcla de hombres, perros y cerdos, altos y anchos. Llevaban pedazos de hierro relucientes y zapatos pesados. Las curvas de sus manos son agudos. Las garras de sus manos son altas y agudas. Sus orificios nasales son boquetes. Sus orejas alargadas hacia arriba. Sus voces son ladridos y muecas. Los monstruos han devorado la mitad de la puerta con sus garras y empiezan los rugidos a llegar claramente a nuestro oído. Mi madre apretó sobre mi boca con su mano aterida. Estaba a punto de preguntarle sobre un asunto que me preocupaba. Luego lo dejé, extendí mi mano, bajé la mano de mi hermana menor y me caí. El silencio es el único dueño. El silencio es el único camino de la salvación, camino del éxito. Debajo del sobaco de mi madre estaba atenta a todos los hechos, todo lo que ocurría en la habitación. Siguen los ojos girando en sus órbitas por miedo, y el horror corre como un caballo fogoso sobre nuestras caras. Mi abuela tan vieja, currucada en el otro rincón, y a su derecha su hija menor, mi tía Fátima, y a su izquierda su hija minusválida, quiero decir mi tía que tenía 25 años con su cara pálida. Perdida ya su luz seductora, cubierta por nubes negras y oscuras. Mi madre tuvo celos de la belleza de mi tía minusválida y la llevaba a sentarse ante sus ojos largos, tiempo para que la contemplase y diese luz a un niño como ella, y muchas veces bromeaba diciendo: «No tengáis miedo si cortan la electricidad. Vuestra tía es el sol que disipa toda tiniebla cualquier que sea su oscuridad». Pero por lástima mi tía era ciega y muda. Cuánta belleza en sus ojos y en su boca. Sus ojos tenían el color del mar, su quietud y claridad, y su boca era un crisantemo. Oh Dios grande y poderoso. Mi padre no se resignó como nosotros ni escapó a pesar de la insistencia de mi madre, que lo solicitó abrir un agujero en el techo para que se escapase por el otro lado, porque ella pensaba que era la única salida, pero lo rechazó. No es un verdadero hombre el que deja su familia a los enemigos y se escapa solo. Si los enemigos querían matarnos, él sería la primera víctima. Así dijo mi padre y fue a bloquear la puerta con todo lo que encontraba delante de él: el armario, el pequeño lecho, las sillas y hasta los vestidos, y gritaba fuertemente hasta quedar ronco: «Somos inocentes, no hicimos nada. ¿Qué queréis de nosotros? ¿Qué pedís?» Ocuparon el resto de casa y sus garras intentaban tirar lo que había detrás de la puerta, y sus pies empezaron a entrar rápidamente. Mi madre apretó fuertemente mi boca diciendo: «Oh, hijos míos, os he perdido, Dios mío, ruego tu piedad». Y sentí su aprieto casi metiéndonos en su pecho, y oí a mi tía sollozando y diciendo a mi abuela: «¿Quiénes son estos monstruos, madre? ¿Qué quieren? ¿Por qué destrozaron la puerta?» Y de repente avanzó mi abuela, flaca y débil por la enfermedad, para defender a mi padre, alrededor de la cual los monstruos se habían reunido como aves de rapiña. Y le dieron un golpe fuerte en su mejilla derecha y cayó sobre el suelo inmóvil. Mientras mi padre trataba de despertarla, uno de los monstruos enterró en él sus balas, vomitadas por su arma larga y reluciente. La habitación se llenó con un fuerte brillo. Mi padre cayó, un cadáver sobre mi abuela. Su sangre chorreaba de su cuerpo dibujando líneas rojas sobre el suelo. Y mientras las carcajadas de los monstruos se elevaban, se abrió paso el lamento de mi tía, la que tenía 20 años. Mi tía muda y ciega se encogió.
Oía a mi madre llorando fuertemente y apretó más histéricamente nuestras bocas. No quería que habláramos. No quería que los monstruos se enterasen de nosotros. Seguro la iban a matar y acabaría como mi padre. Pero lo único que le importaba era nuestra salvación. Uno de ellos tendió su mano para coger a mi abuela por el pie y estaba despierta quejándose con jadeos entrecortados. La llevó como lleva una águila a su presa. Dio vueltas con ella varias veces y la tiró. Su cabeza se chocó con la pared y se machacó en pedazos que volaron esparcidos. Se dispersaron su cerebro y su sangre por aquí y por allá. Aplaudían aclamando el acto de su amigo y uno nos vio acurrucados en un rincón como si fuéramos unos viejos trastos abandonados. Su colega se acercó hacia nosotros con su arma, dio una patada a mi madre, la tiró, pero ella no se movió como si estuviese clavada a su sitio. Apuntó su metralleta y echó un fuego ardiente en la espalda de mi madre, hasta que vomitó sobre nosotros. Sus manos seguían apretando mi boca y la boca de mi hermana menor, la que tenía 1 año y medio. Oí a mi tía gritando y pegándose a su hermana ciega y muda, y no pude ver nada porque la sangre me cubrió mi cara, mi cabeza, mi cuerpo. Entró hasta entre mis labios, y dentro de mi ropa chorreaba mi madre, de su boca, de su nariz y de sus heridas como un río de agua mineral. Las balas se repicaron y oí a mi tía muda gritando. Comprendí que habían matado a mi tía menor. Salieron los monstruos de nuestra casa, pero sus ladridos seguían llegando mezclados con los gritos de mi tía asustada y dolorada. Deseaba que pudiese hablar como nosotros para que pudiera comprenderla. No podía levantarme de mi sitio. El cuerpo de mi madre caía sobre mi pecho a pesar de que su mano seguía ligera en mi boca, y su sangre caliente esparcida aún fregaba todo mi cuerpo y se iba al suelo, debajo de mí, y todavía el miedo me encadenaba totalmente. Repicaron en mi oído balas que punzaron mi corazón lleno de miedo. Luego se calmó todo. Escuchaba metido en ese pecho cariñoso. Ya se fueron, ya no llegaron a mi oído sus ladridos, ni sus muecas, ni tampoco el repiquetear de sus metralletas, ni siquiera la voz de mi tía aterrorizada y dolorida. Quizás la mataron, quizás se la llevaron con ellos, no sé. Salí de debajo de mi madre con mis ropas rojas, nada en casa, cadáveres por aquí y por allá. Mi horror aumentó. Qué terrible calamidad. Mi abuela con la cabeza, mi padre con el pecho cubierto de sangre, cerca de él mi tía, cuyo cadáver estaba apoyado en la pared con la boca abierta y la sangre chorreando de un boquete en su frente. Mi madre se posó en un gran estanque rojo. Extendí mi mano al lado de mi padre. Miraba el techo agujereado por las balas igual que las paredes. Temblaba, de repente me dirigí a la puerta. Cuando puso mi pequeño pie en el umbral, llegó a mi oído un gemido débil que provenía de casa. Mi piel se estremeció, erizó, espinas largas y agudas. Tembló mi cuerpo, mis piernas se agitaron, mis dientes, mis dedos temblaron. Son las almas de los muertos. Que Dios me proteja. Y salí fuera. Mis pies quedaron clavados donde llegué. Los encadenó lo que vi y los ató a la tierra como si cayera una presa de telaraña mítica, poderosa. Borraba el sudor de mi frente. Recuperé mi aliento y me acordé de lo que escapó de mi mente. Todo este tiempo me acordé de mi hermana menor. ¿También murió ella? Transformé mi visión despacio, la contemplaba donde estaba extendida y colorada completamente de rojo. Se había congelado la sangre sobre su cara, su pelo liso y sus vestidos luminosos. Murió, que disolvió su alma pequeña e inocente, el peso de mi madre sobre su débil cuerpo, el apretar de la mano sobre su boca, la sangre derramada fuertemente sobre la topografía de su cara, o le atacó una bala mentirosa. Volví atrás deprisa, olvidando todo el miedo que me atrapó, descuidando los charcos de la sangre que empezaba a petrificarse sobre el suelo de la habitación. Extendí mis manos asustadas hacia ella. Limpiaba su cara con mis manos. Luego con un pañuelo que estaba en mi bolsillo, y a su cara brilló.
Volvió como el sol moviéndose entre el atardecer y el anochecer dejado por nubes rojas. Observaba su pecho subir y bajar poco a poco, desconfía en mis ojos. Me fijaba mucho pero no podía asegurar nada. Puse mi mano sobre su nariz. Respiraba débilmente por su nariz hacia adentro y afuera. Puse mis oídos sobre su pecho, me llegaban los latidos de su corazón inocente, tañendo con dificultad la sinfonía de la vida. La llevé entre mis brazos, gracias a Dios. Si hubiera sido gorda, la tendría que haber dejado morir. Una carpeta echada sobre el suelo me llamó la atención. Dudaba un poco, luego lo cogí con mi otra mano. Mi madre me había atado a ella. ¡Qué grande eres, madre mía! Perdóname si cometí errores, si había sobrepasado los límites de tonterías contigo. Nunca comprendía que la maternidad era una cosa tan grande hasta ese extremo. Nunca comprendía que la maternidad se complace con la muerte para dedicar a sus hijos la vida. Nunca te olvido, Madre nuestra. Vivirás en mi pequeño corazón para siempre. En mi corazón que crecerá, crecerá. ¿Pero dónde crecerá? Los monstruos ya destruyeron el nido tierno, destruyeron mi familia. La mataron las flechas de la maldita traición. ¿Dónde nos refugiaremos? ¿Quién nos abrazará? ¿De dónde mamaremos el cariño de antes? Huí de mi imaginación, debía salir, debía abandonar el sitio por si acaso los monstruos volviesen y corrí a la puerta. Pasé el umbral, un solo paso y mis pies se clavaron otra vez y no me pude mover. Puso mi hermana aparte mientras empezaba a recuperar su conciencia. Avanzaba sobre mis piernas, extendía mi mano, llevaba las partes de mi juguete, destrozado en pequeños pedazos. Intenté juntarlos de aquí y de allá, pero no pude. Sus pedazos se dispersaron como si una bomba cayera sobre el juguete y explotara. Mis ojos se clavaron en la horrible escena. ¡Qué horror! ¡Qué desastre tan terrible! ¡Qué crimen tan horrible! ¿Qué hizo mi pobrecita tía para que la condenaran a esto? Estaba completamente desnuda, extendida sobre su espalda, y la sangre roja chorreaba despacio entre sus senos y debajo de su ombligo. Llegaba a mojar la alfombra de hierba verde. Me apresuré a cubrirla con mi abrigo, cubrí su perfil, después junté algo de sus vestidos rasgados y echados por aquí y por allá. Lo puse sobre ella. Era la más amable para mí, y nos amaba más que a sí misma. Obedecía nuestros deseos por imposible que fueran. Impedía el enojo de nuestros padres y nos abrazaba cuando dormíamos por la noche. Volví en mí. Cogí a mi hermana, Axa. La llevé sobre mi espalda. Su lloro pasó del gemido al grito. La pobrecita no sabía el peligro que nos rodeaba. Intenté silenciarla. Me despedí de mi tía por última vez, con lágrimas, y ella se despidió de mí con su piel enrojecida como el sol. Me fui sin rumbo. Nuestra casa se encontraba sobre la vertiente de la montaña, tan aislada de las demás casas del pueblo. No estaba tan lejos. Corrí algunos minutos perseguido por la tragedia dejada atrás en casa. Debo informar a los habitantes de lo que ocurrió. Debo decirles la amarga verdad. Hasta este grado no se sabe nada. Les preocupan los asuntos cotidianos y no se dan cuenta de la matanza cometida en pleno día. Dirigí la mirada hacia el minarete de la mezquita. Seguro que la gente empezó a reunirse ahí, ahora en el momento de la oración del mediodía. Gritaré para atraer su atención e informarles. Oh no, voy a informar al alfaquí, y él mismo se encargará de decirlo a todos. Miraba hacia la tierra. ¿Qué es lo que se ha sembrado en su topografía? Oh Dios, ando sobre cadáveres, decenas por aquí y por allá, cabezas cortadas, manos cortadas, pechos y vientres agujereados, niños sobre mujeres y mujeres sobre viejas, cadáveres caídos los unos sobre los otros. El horror me atenazó, mi corazón latió con una rapidez extraordinaria. Puse a mi hermana al lado, mientras que su lamento y su llanto aumentaron, y me senté en mi sitio. No podía pronunciar nada, ni andar un solo paso. ¿Qué culpa tienen aquellos? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes son los que les mataron? ¿Por qué no se defendieron? ¿Cuándo ocurrió este desastre? Mi hermana Aixa se acercó a mí llorando de horror. Recostó su cabeza en mi pecho, huyendo de lo que veía.
Los fuegos devoraban la mayoría de las casas y de los árboles. El mueble estaba a mi lado quemándose despacio. Dejé a mi hermana en su sitio sin hacer caso a su insistencia en que me quedara con ella ni a sus manos extendidas hacia mí. La curiosidad me incitó a contemplar el mueble. Andaba temblando. Me acerqué y el fuego me quemó. El humo llenó mis orificios nasales. Volví atrás. En el umbral de la mezquita que se quemaba se extendía el cadáver del alfaquí, con su túnica blanca, con la barba quemada y una parte de la piel de su cabeza desollada. No soporté la escena trágica. Grité dejando un eco por todas las casas del pueblo y la mezquita y se fue con el viento. Cubrí mis ojos con las palmas de mis manos pequeñas de tanto miedo. Volví atrás. Me apoyaba sobre la pared de la mezquita llorando. Una mano se extendió hacia mí. Cogió mis vestidos. Mi cuerpo se tembló. Grité. Abrí mis ojos. Mi hermana me había seguido y tenía en su cara rasgos de dolor y horror. Ya no le queda ningún pecho de cariño para refugiarse ni protegerse salvo el mío. Me senté en el suelo. La atraje a mi pecho. Besaba su mejilla florecida. Tenía mucha sed y la dolía su muslo derecho. La examiné. Dios mío, una bala le hirió. La sangre chorreaba y chorreaba. Examiné la herida con delicadeza. La sangre emanaba muy despacio porque la herida no era muy profunda sino superficial. Saqué mi pañuelo, envolví su herida. Mientras ella sentía mucho dolor, entré a la mezquita, le traje agua. Bebió y bebí. Nos fuimos. Debía abandonar este pueblo. No convenía quedarme más tiempo en aquel lugar. Este será objetivo de las bestias voraces, o los monstruos volverán para otra misión. Si nos quedábamos, estaríamos en peligro. Cargué mi hermana y fuimos pasando por los cadáveres, que disminuían conforme nos alejábamos. Dejándolo atrás, empezó un rumbo sinuoso entre árboles. Parecían con sus brazos abiertos al cielo como unos sufíes rezando y rogando a Dios. Mis pequeños pies marchaban sin rumbo. No sabía a dónde dirigirme. Mi mente estaba vacía de todo. Lo único importante era que el camino se extendía delante como un sueño. Me empeñó en continuar andando por él. Cerca de un pequeño río, a lo lejos sentí que alguien se movía, una persona detrás de los árboles, o tal vez un ruido de animal salvaje o doméstico. No sé, disminuí mi marcha por miedo y escudriñé bien la zona. Me sorprendió una voz detrás de las hierbas revueltas como si fuera la voz de un desafortunado que encontró de repente un socorro a su tragedia. Mohamed, Mohamed, ¿te has salvado de la degüella? Reconocí la voz. Es mi amigo y compañero Osman. Me extrañó no verle en el pueblo. ¿Era el único superviviente? ¿O se salvaron con él algunos de su familia y de los habitantes de su pueblo? Al verle me vino un poco de esperanza y sentí que mi cuerpo débil empezaba a recuperarse. Me contó todo. Su casa se situaba en el centro del pueblo y pudo ver todos los detalles. Me contaba cómo empezó el ataque repentino a los habitantes desarmados y cómo encontraron a la mayoría de los hombres reunidos en la plaza de la mezquita, y cómo llevaron a las mujeres y a los niños para degollarlos, ahogarlos y quemarlos, y cómo echaron sobre muchas gasolinas y los ataron con cuerdas antes de quemarlos. Todo esto no me daba miedo porque había visto claramente el resultado de lo que estaba describiendo. Por lo que acabó con lo que me quedaba de coraje fue la historia de su hermana menor. Tenía solo 1 año y uno de los monstruos se la llevó de su cuna, cortó su cabeza con un puñal y se la quitó antes de llevársela como lleva un cazador al conejo. ¿Qué va a hacer con ella? Pregunté, mis dientes temblando, mi cuerpo palpitando, mi frente sudando. Así mis frases salían desordenadas. Intentaba responder, pero el miedo le atenazó y le sofocó. Estaba contemplando su esfuerzo de poder hablar, su cara enrojecida, su garganta delitada. Explotó a llorar y enterró su cabeza en mi pecho hasta que casi me hizo caer. Y comprendí. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer con ella? Se la comerán seguro. Son monstruos que comen la carne de los hombres. Son los monstruos de los que mi abuela me hablaba siempre. Lo cogí de su mano, poniéndolo detrás de mí mientras mi hermana Aixa se movía sobre mi espalda y la sobrecargaba. Dije a Osman, nadie podía resistirlos, solo los monstruos pueden hacer lo que quieren.
Entran al lugar que quieren y desafían a cualquier persona y aparecen con varias imágenes y formas. Y me respondió con mucha ironía: ¿De qué monstruos hablas, Mohamed? Los vi, estaba escondido en el jardín de nuestra casa y los vi claramente, eran hombres como nosotros. Son los serbios que nos odian. Llevan siglos haciendo de todo para destruirnos, para borrar nuestra identidad y domarnos. Como ellos no pueden, nos torturan. Su último medio es aterrorizarnos y desplazarnos. En aquel momento comprendí: ¿puede el hombre llegar a este grado de barbarie con su prójimo por la simple razón de diferencias de lengua, religión o raza? ¿Y dónde están las virtudes humanas que nuestro profesor enseñaba? ¿Por qué nos decía siempre que el hombre es hermano de su prójimo cualquier que sea el desacuerdo con él? ¿Por qué no decía que la diferencia es una piedad divina? ¿Cómo en un instante todo esto se convirtió en desastre y destrucción? ¿Dónde está mi profesor, tan elegante con su sonrisa dulce, con la cual nos recibía cada mañana y cada tarde? ¿Le mataron a él también? ¿Le torturaron como hicieron con todos los habitantes del pueblo? ¿Es posible que se pierdan con él todos los principios y las éticas? Othman extendió su mano, sintiendo mi cansancio, llevó a mi hermana dormida fuera de la realidad que la rodeaba. La puso sobre sus hombros como la llevaba yo, y nos fuimos rápidamente. Andábamos deprisa y mirábamos atrás, a la derecha y a la izquierda. En cada momento sentíamos que los monstruos saqueaban la tierra y que si nos perseguían tendríamos el mismo fin que nuestras familias. Contaba a Othman la historia completa de mi familia, desde la persecución cuando estaba con mi juguete soñando en el terraplén hasta que mi madre me cogió en el umbral de la puerta, cómo reventaron la cabeza de mi abuela y se salieron sus huesos y su cerebro, y cómo mataron a mi padre cuando intentaba defender a mi abuela, y cuando encontré a mi tía muda desnuda con la sangre besándole entre sus senos y debajo de su ombligo. Los monstruos aparecían con formas extrañas, orejas largas, varios ojos, orificios nasales, troncos, garras y pelos. Miré atrás donde las construcciones de pueblo empezaban a desaparecer entre los largos árboles. Nubes blancas volaban en la página del cielo y el humo oscuro revolvía el pueblo. Solo el minarete de la mezquita quedaba orgulloso en medio del desastre. Othman me preguntó perplejo: ¿A dónde vas, Mohamed? Estamos andando sin dirección. He perdido a toda mi familia y a mis parientes. No conozco a nadie fuera del pueblo. Nadie puede alojarme o hacerse cargo de mí. No te preocupes, nos dirigimos al pueblo que ves delante. Allí vive mi tía y se ocupará de todo. Observé que la sangre seguía chorreando del muslo de mi hermana. El pañuelo se había totalmente rojo, perdiendo su blancura. La cogí de la espalda de Othman. Tenía que renovar la venda. La extendí sobre el suelo, corté la manga de mi camisa y cubrí su herida y nos fuimos rápidamente. A la entrada del pueblo la gente salía a nuestro encuentro. Hombres y mujeres, agrupados esperándonos, se acercaron a vernos y miles de preguntas danzaban en sus ojos. El marido de mi tía llevó a mi hermana Aixa y mi tía se echó a abrazarme, acariciando mi cabeza. Observo la sangre helada sobre ella. Temblaba llorando y las palabras se agolpaban en la orilla de su boca. Querido hijo mío, Mohamed, anda, cuéntame, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Me caí, no pude hablar, solo pude llorar. Salieron las lágrimas de mis ojos. Exploté llorando fuertemente como un volcán que echa sus hogueras en llamas. No había llorado antes, no lloré desde el inicio de la matanza. ¿Dónde estaban estas lágrimas? ¿Tenían miedo de la confrontación? ¿Ellas también temían a la muerte? Me pegaba a mi tía, no quería alejarme de ella. Rodeaba su cuello con mis pequeñas manos sin hablar. No quería ni hablar ni escuchar. Quería solo llorar. Mi tía se daba cuenta del desastre. Me alejó e insistió, preguntándome por mi madre, únicamente por ella. Cuéntame, ¿dónde está tu madre? ¿Está bien? Othman me salvó de la agonía de cómo informar a mi tía sobre la catástrofe. Los mataron a todos. Othman la pronunció, cortada, resumida, apretada. ¿Todos? ¿A quién te refieres? Así preguntó el marido de mi tía dirigiendo su mirada hacia Othman. Este último respondió con amargura.
Todos los habitantes del pueblo han sido asesinados. Nadie se salvó, excepto yo, Mohamed y la pequeña Aixa. Todos se sorprendieron. Algunos comentaban: ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un viejo con manos temblorosas y barbacana comentó: presentía esto desde años y nadie me creyó. Son nuestros enemigos y enemigos de toda la humanidad. Son la causa de todo mal en la humanidad. Son monstruos sin alma ni piedad. La historia nos cuenta esto y la historia se repite. La historia es la más sincera al hablar, os juro. Mi tía molesta atajó las vanas palabras del viejo. ¿Es verdad lo que dice tu amigo? Mi tía no podía creer lo ocurrido. Como en un instante un pueblo entero es devorado. Así en un instante la muerte devora a todos los vivos. Así en un instante se baja la cortina y se acaba todo. Las preguntas de la muchedumbre caían en el oído de mi amigo Othman. ¿Cuántos eran? ¿Cuándo llegaron? ¿Qué llevaron? Mi tía insistió otra vez en su pregunta. Le contó la historia desde el inicio hasta el final. El llanto de mi tía se elevó y cayó al suelo, abrazándome y besándome histérica y locamente. Los hombres me llevaron. Mi tía se fue como un caballo decidido hacia el camino de nuestro pueblo por el camino que se resignó frente a sus pasos rápidos. Algunos la siguieron y la hicieron retornar tirando de ella mientras ella gritaba y gemía, con el pelo desordenado y la cara y los vestidos llenos de polvo. Volvieron todos al pueblo en un desfile fúnebre silencioso. Solo se oía el grito de mi tía arrastrada fuertemente por los hombres. Entramos a casa de mi tía. Los habitantes del pueblo empezaron a venir. Querían conocer la verdad. Se llenaron las habitaciones, incluso el patio. Se elevaron las discusiones y se mezclaron las frases. Algunos se lanzaron a preguntarnos, esperando la respuesta. Otros escuchaban. Sus cuellos se elevaban entre los cuellos de los de delante, o desde la ventana de la habitación oscura. La mayoría intercambiaba frases en el patio, a veces en voz baja, otras veces en voz tan alta que casi cubría nuestra discusión. Todos confluían en algún común, un solo elemento común. El desastre inundaba los ojos, la perplejidad vista desde los balcones de los ojos, perplejidad horrible, temerosa. Miraba sus caras agotadas y pálidas, ojos relucientes y brillantes daban vueltas en sus órbitas, como si todos no tuvieran nada que decir o preguntar, ya que dijeron todo lo que querían. Todos se callaron de una sola vez, fijando sus miradas en un anciano de 60 años, sentado a mi lado. Era guapo y fuerte. Llevaba una túnica blanca. Su barba había sido conquistada por las canas, lo que le otorgaba respeto y dignidad. Comprendí que era el imán al cual se debía consultar en todo tiempo, las estaciones, las fiestas, las alegrías, las tristezas, sobre todo en los momentos difíciles. Él es el sabio, el más erudito, capaz de remediar los problemas. Este religioso sentía que todos lo necesitaban para que interviniera para poner fin a su perplejidad. Mi tía se sentaba a mi lado, abrazando a Aixa, la pequeña que dormía sobre sus muslos. Yo apoyaba mi cabeza sobre su lado derecho. Mi amigo Othman se sentaba a mi derecha. Su cara reflejaba una perplejidad temerosa. El alfaquí pregonó y habló, entrelazando sus dedos con una nube de una fuerte tristeza sobre su cara. Leyó algo del Alcorán, divino que yo no aprendía ni comprendía, pero entendí su verdad, porque el alfaquí lo leía cuidadosamente y lo pronunciaba dulce y fuertemente. Dijo que los fallecidos están en el paraíso, porque primero fueron humillados, y segundo porque fueron asesinados por mano de herejes. Luego invitó a los habitantes del pueblo, salvo los niños y las mujeres, a acompañarle al lugar de la matanza para enterrarlos y rezar por ellos. Esto era un deber hacia ellos. La gente obedeció. El alfaquí se levantó apoyándose sobre sus manos. Mi tía cogió su túnica llorando. «Por favor, maestro, salvo yo. Debo ir con vosotros. Debo acompañarnos. Quiero ver a mi hermana, la hija de mis padres. Debo verla antes de que sea enterrada. No tengo más pariente que ella». Se le acercó diciéndole: «No, hija mía, tu papel es más importante. La fidelidad a tu hermana es cuidar a sus hijos. Con esto ganarás la bendición. Para Dios no hay nada mejor que criar y educar a los huérfanos». Mi tía se calló. No se atrevió a hablar más con él. Me obvié sobre mí mismo.
La palabra huérfano entró en mi corazón como un cuchillo mohoso. Los hombres se fueron, solo quedaron algunas mujeres y rodeaban al alfaquí para preguntarle. Una de ellas dijo: ¿Y nosotros qué podríamos hacer? ¿Nos quedaríamos aquí hasta que vengan los monstruos a atacarnos como hicieron con los demás? Respondió otra a su lado: Debemos partir. Nunca, la cortó la palabra la voz de un joven imberbe. Debemos resistir, morir todos y no dejar nuestra tierra. Morir todos y no resignarnos. Aquellos solo comprenden el lenguaje de la fuerza. Debemos integrarnos en el ejército de liberación kosovar. Aumentó el ruido de los presentes, cada uno daba su punto de vista. Se mezclaban los sonidos, no comprendía nada. El alfaquí les silenció con una señal de su mano. Se callaron todos a la vez. Decidiremos qué hacer cuando volvamos del entierro de nuestros mártires. La gente corrió de vuelta a sus casas, mientras el alfaquí siguió a los hombres que llevaban hachas, tapapicos y azadas. Se dirigieron todos hacia el pueblo mártir, por el camino sinuoso. En cuanto reinaron la calma y la quietud, mi prima Zineb nos acompañó a mí y a Othman al cuarto de baño. Nos bañamos Othman y yo primero, y luego se bañó Aixa. Además, Zineb nos cambió los vestidos. Mi tía cubrió la herida de Aixa con cremas y vendas. Nos trajo comida, comimos y nos rendimos a un sueño profundo. Debemos descansar, estábamos cansados. El desastre nos quitó toda nuestra fuerza. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau chapitre.